Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Estamos transmitiendo desde Iglesia de Cristo, Ministerios Elim, Los Ángeles. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, casi esquina con la Manchester, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. En esta ocasión me acompaña mi hermano Tachito, que le decimos con cariño. Bienvenidos a este programa, Tachito. Gracias una vez más por permitirme la bendición de formar parte de este panel y de estar en estas clases tan importantes, estas instrucciones que sirven de edificación para el pueblo. Dios les bendiga. Para recordarles a los televidentes, si usted está siguiendo la secuencia de los temas, habíamos quedado con la conclusión de la puerta de las aguas. Habíamos dicho que esta puerta del agua, que es figura de la palabra que limpia nuestras almas. Qué importante, Tachito, es tener una higiene mental, ¿no es cierto? Amén, amén. Yo creo que hay que darle una prioridad a ciertas cosas, y dentro de lo que es el cristianismo, la palabra de Dios es bien importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Efesios 5:26 dice que Él va a lavar y a limpiar a la iglesia. Pero aparte de eso, fíjate que, por ejemplo, el caso de lo que ustedes tocaban la semana pasada, el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 1, donde dice que Nehemías hizo un estrado para esa presentación, para hablarle a los entendidos. Lo reunió en la plaza y estaba con él Esdras el sacerdote, Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote. Sí. Pero dice que él estaba enfrente de las puertas de las aguas. Entonces, cuando él empezó a hablar, dice que el pueblo se compungió. ¿Por qué? Porque habían retomado algunas cosas que era la palabra, lo que hace la palabra, que en ese momento, en cuanto abrió el libro de la ley Esdras, el pueblo empezó a ser compungido, lo que hizo la palabra, y volvieron a retomar todos los ritos que Moisés había establecido como ley para ese pueblo, porque era una serie de normas establecidas en reglamentos que debían de ser una constitución para ese pueblo. Entonces, qué importante es la palabra, ¿verdad?, para nosotros, que cuando nosotros la adoptamos como una parte de nuestra vida, nos hace volver a retomar lo que Dios nos instituyó a nosotros para que tengamos una vida sana, una mente sana, un alma sana. Y vemos también que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo le declara a la samaritana que Él es el agua de vida. Amén. O sea, y Él mismo es la palabra hecha Amén. Carne. O sea, de que hemos estado viendo cómo la palabra tiene un efecto de limpieza. Inclusive el Apocalipsis da una bendición solo para el que la oye, no digamos ni para el que actúe sobre esa palabra, ya que hay otra bendición aparte de eso. Pero con solo el oír, podemos decir al televidente que con solo el oír la palabra de Dios, usted está siendo bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que con el solo oír la palabra hay bendición, y cuanto mucho más cuando nosotros ponemos esa palabra por obra. Y podemos decir, bueno, todos oímos la palabra, los religiosos también, los fariseos también oían la palabra, y hasta ellos eran muy ceremoniosos en cuanto a eso. Pero vemos la importancia de que cómo nosotros la palabra, cómo la podemos nosotros asociar para la limpieza de nuestra alma. Bueno, volvemos a retomar ese punto. La palabra, cuando nosotros escuchemos, acordémonos de algo que dice que la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra empieza a penetrar en nuestras almas, se empieza a limpiar. En el Salmo 119, 128, creo que dice: mi alma está postrada hasta la muerte.
restáurame conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios hace un efecto en nuestras vidas que empieza a limpia nuestra mente, acrecenta nuestra fe, pero aún una cosa más importante, nos hace conocer al amado, nos habla de Él. Es un libro sí tiene leyes, estatutos, pero también es un libro de amor. Es un libro poético cuando habla del Señor. Por eso es que nosotros vemos que las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, de alguna manera es la presentación más magnífica que existe para conocer al amado Jesucristo, aquel que va a venir por nosotros, aquel que de alguna manera se va a presentar en la parucía con nosotros. Pero también una cosa que nosotros tenemos que entender: cómo es que vamos a conocer algo si no tenemos ni siquiera ni concepto ni nada. Entonces la palabra de Dios viene a presentar cómo es, qué es Él, lo hermoso que es Él, pero también nos quiere limpiar para esa presentación. No cabe duda que una de las evidencias, pudiéramos decir, de la persona que está siendo limpiada por esa agua es que se tiene que convertir en un verdadero adorador en espíritu y en verdad, porque la palabra, y digamos, es algo, pudiéramos decir algo duro, pero todos nosotros éramos esclavos del pecado. Amén, amén. Entonces, ya la palabra, como me recuerda cuando el sacerdote venía y se presentaba al templo, lo primero que iba era donde estaba el tazón de agua, sí. Y esa palabra reflejaba la condición de él, sí. Y lo más tremendo es que, como en un espejo, el espejo no nos va a mentir, nos va a decir tal y como está nuestra condición. Entonces, lo que el cristiano debe de hacer es, viendo su condición, porque dice que la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo y discierne cómo realmente nosotros estamos. Pero yo creo que va a ser dependiendo de la persona, cómo es que se baña, ¿verdad? Sí. Digamos, cuando uno va al agua, ¿qué se baña? ¿Se lava solo la cabeza? Qué interesante lo que mencionas, porque eso está correlacionado a lo que hizo el Señor en Juan capítulo 13, cuando dice que fue a lavar los pies de los discípulos. Le dijo: ya, ustedes ya están limpiados, pero es necesario que sus pies entonces haya alguna, ¿cómo pudiéramos decir? Una alegoría de que habla, que dice que cuando el Señor tomó el recipiente donde iba a echar agua, es obvio, al postrarse veía él su rostro. Y lo que hacía el sacerdote antes de entrar al templo para lavarse, donde estaba la tinaja del agua, y llegaban, se lavaba la cara, manos y pies. Entonces eso representa que al él llegar delante de la tinaja para lavarse, veía su rostro y veía su estado. Es obvio, lo que nosotros decimos, la ley de la conciencia estaba actuando ahí, porque él se veía. Después tenía que lavarse las manos, porque dice que quien subirá al monte limpio de manos y que tiene un corazón puro, porque eso también venía. Pero también los pies, porque eso fue lo que hizo el Señor. El último acto del Señor con los discípulos es lavarle sus pies. Qué tremendo es eso que decías, me impactó ahorita, de las tinajas de agua. Y nosotros hablamos acerca de que hay que asistir a la iglesia, leer la palabra, pero alguien muy agudo ahí puede decir: bueno, si con solo leer la Biblia hay bendición, entonces no hay necesidad de ir a la iglesia, que son unas falsas doctrinas que están circulando por ahí. ¿Qué podemos decir acerca de eso, Techi? Bueno, primero 10:25 de Hebreos dice que no adoptemos la costumbre que ya muchos adoptaron, el de no congregarse. ¿Por qué? Porque ahí dice que hay unidad, hay fortaleza y hay consolación antes que venga aquel día. ¿Qué día? El día del Señor. Ahora, yo siempre he pensado esto. Por ejemplo, hay alguna gente, como te dice, de gente astutos, pero indoctos, que dicen: no, pero si en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, se reunían en casas. Claro, la iglesia va a terminar en casas, pero después ya se constituyó de que había, bueno, en aquel tiempo había sinagogas. Para nosotros son las iglesias o la eclesia. El por qué congregarse de ahí, porque iglesia es unir a todos de cualquier raza, lengua y nación, reunirlos en un lugar para adorar a Dios. Ahora, mucha gente que ya ha adoptado esa costumbre se ha olvidado de la importancia que es la palabra. Cuando Dios toma a un líder, a un pastor, para que lleve a cabo su papel, claro, de estar instruyendo a este pueblo a través de la palabra, porque siempre el Señor lo habló, lo podemos leer en el libro de Moisés,
cuando él dice que a través de la palabra es que ellos tenían que cobrar el ánimo y sentir. Y si vemos en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 1, dice literalmente, si lo leen en su casa, dice, y vino visión en forma de palabra para Abraham. Yo digo, ¿cómo vino visión en palabra? ¿Por qué? Porque era la palabra, lo que tú dices, que se hacía. No quiero usar esta palabra, se oye un poco mal o depende cómo la tomen, pero incubó en un personaje y se presentaba al padre Abraham en palabra. Entonces, qué importante era la palabra. Y claro, la palabra cobró un efecto en nuestros oídos muy especial para que pueda venir a nuestra alma y donde está rasgado, donde está agrietado, empezar a cubrir todas esas grietas por medio de la palabra. Es un efecto increíble, porque también es como un ungüento, es como un aliento para nuestra alma, y aparte es un medio que Dios usa para la salvación que Él prometió a los hombres. Qué interesante que usabas esa palabra incubó, porque yo traía a la mente cuando María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le aparece y le dice, bienaventurada eres porque creíste que la palabra iba a tener cumplimiento. O sea que esta mujer que creyó a que iba a venir un Mesías, le sirvió a ella, o sea, guardar esa palabra para mantenerse virgen, para mantenerse pura. Y una esperanza digna de santidad. O sea, de que ya no era nada más un concepto que el Mesías iba a venir, sino que ahora ya lo tenía ella en el vientre. Amén. O sea que esa palabra ya estaba gestando. Estaba gestando en ella. Sí. Qué interesante. ¿Y qué será de aquello cuando una persona oye un mensaje y es aquel mensaje que duele y posiblemente hasta puedan decir, bueno, ¿quién le dijo mi vida al pastor? El pastor, todo lo que habló fue de mi vida. Porque hay gente que puede pensar que el pastor le está dirigiendo esa prédica, esa palabra hacia esa persona. Bueno, a veces los mensajes se convierten gravosos para uno, porque su estado espiritual es decadente, es deplorable. Entonces viene alguien que Dios usa a través de su Espíritu Santo con la palabra para limpiar. Entonces ahí cuando vienen las confrontaciones de nuestra alma con la palabra. Y dice, ¿qué pasó? ¿Quién le contó al pastor? Pero no saben que estos edictos salen desde el cielo. Ellos vienen y predican, se dejan usar por el Espíritu Santo, porque según en Tito capítulo 3, versículo 5, el Espíritu Santo viene, pero es a través de la palabra, a hacer la restauración de nuestra alma, pero es a través de la palabra. Yo siempre me he preguntado eso, desde que nació la iglesia como institución, siempre hemos tenido algo que nos llama la atención, de que hemos visto el caminar de grandes predicadores, grandes watchmen y muchos, inclusive a nuestro apóstol, que él siempre hizo hincapié en que nos ligáramos a la palabra, porque la palabra era algo muy importante para el pueblo de Dios. Y vuelvo a mencionar esto, cuando en el libro de Números capítulo 21, versículo 5, dice que llegaron y contendieron, aquel pueblo rebelde contendió contra Moisés. ¿Y por qué? Por el maná, porque dice que ya estaban asqueados del maná, y el maná, que representa la palabra de Dios, era un alimento sustantivo que los nutría para que pudieran caminar en el desierto. O sea, era una dieta. Una dieta que tenían espiritual. Amén. Y ellos dijeron, ¿qué es esa cosa? Entonces, lo peligroso aquí, cuando ellos desecharon eso, se levantaron las serpientes ardientes, aspid, que dice que mordían y morían en instantes. Había que ir otra vez a ver la serpiente de bronce que se había levantado en el desierto para verla por fe. Y si no tenían la palabra de Dios, ¿cómo podían ver por fe la serpiente? Entonces es una aliación bien tremenda, que hay fe, palabra. Y mira, por ejemplo, vamos al caso del paralítico, el libro de Juan capítulo 5, cuando está ahí, tenía 40 años, 38, 40, depende de la versión, pero tenía que descender al estanque para tocar el agua. ¿Qué es lo que está representando ahí? Que el agua que representa la palabra de Dios, solo alguien podía hacer una obra, pero final en este hombre, y era nuestro Señor. ¿Por qué? Porque era el verbo que se hizo carne, era la palabra encarnada. Entonces ya no necesitaba el estanque. La palabra del Señor Jesús fue suficiente para decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Él se puso a debatir con el Señor, no, pero no hay nadie que me baje y desciende el ángel y todo. Y no queremos tocar el tema si es un culto pagano, no, eso no nos interesa. Lo importante aquí, el centro de esto era la palabra de Dios.
Y eso es bien importante. También aquel joven o el ciego que mandó a lavar ahí en el libro de Juan capítulo 8 o 9, que lo mandó también al estanque de Siloé que se lavara los ojos. Entonces también destapa los ojos, la visión, la palabra, el agua de Dios destapa nuestra visión. Entonces tiene aspectos, tiene características muy importantes la palabra de Dios. Sí, traigo a memoria cuando el Señor iba con los discípulos a Emaús y dice, y cuando partió el pan, que es figura de la palabra, dice, los ojos se les fueron abiertos. O sea que qué interesante que la palabra revelada, o sea, abre los ojos espirituales. Y mencionabas algo al principio, donde decías que sobre la puerta de las aguas empezaban las escaleras para el templo. Y al apóstol Otonio Ríos mencionaba algo que decía, y me llamó la atención esto, que decía que hay que ver con qué pies se suben al monte. Amén, amén. O sea, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo he leído la Biblia tal vez 1, 2, 3 veces y no encontré nada. O a otras personas posiblemente hasta les puede dañar leer la Biblia. Pero ¿en qué se refería, pudiéramos decir, cuando él decía con qué pies se suben al monte? Yo siempre lo asocio con el río del templo de Ezequiel, que primero empezó hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la mitad del cuerpo y luego hasta el cuello. Y conforme se iba sumergiendo él, empezaba a elevarse en las visiones, empezaba a elevarse. Entonces la palabra de Dios sí hay veces que se bloquea para muchos, pero para mí, personalmente, yo quiero decir eso, es porque la persona o no quiere o no es sincera con Dios, porque cuando dice, Señor, ábreme, como le digo, la palabra que sale de la boca de Dios jamás vuelve vacía. Eso está escrito en Isaías 55, 10 dice, y cumple propósito para la cual fue enviado. O sea, la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Cumplir, venir a nuestra alma, saciarla y que venga una conversión para Él, para que seamos para Él. La palabra, si nosotros nos ponemos a pensar, imaginen que sea una salvación sin tener palabra. ¿Cómo es que nosotros nos correlacionamos con Dios? A través de la palabra. Usted lo va conociendo, yo lo voy conociendo, lo vamos conociendo, y ahí empieza a hablar de cómo es el amado, cuál es su fisonomía espiritualmente, estoy hablando. Y que el Espíritu Santo, que también se mueve de acuerdo a la palabra. Mire, si usted es un hombre ajuicioso, que le gusta indagar en la palabra de Dios, si se mete así como Ezequiel, es obvio, el Espíritu Santo lo va a ir elevando más y más y más. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra viene a través del Espíritu Santo. Y si usted desea conocer más a Dios, es a través de que usted empiece a incursionar en lo que es todo lo que es la intimidad con Dios a través de la palabra, y el Espíritu Santo le va a ir presentando más facetas de nuestro amado. Qué interesante, porque cuando en el río de Ezequiel, cuando una persona ya está sumergido hasta lo más profundo, bueno, es el río el que lo lleva, ya no es la persona. Como cuando el agua le lleva a los tobillos, todavía camina. Y yo creo que ese es el caminar del cristiano, conforme va ahondando en la palabra, se va sumergiendo al agua, ya le va a ser más difícil caminar por sus propios pies. Y a medida que se profundiza más, va a ser más difícil hacer su propia voluntad, sino que ya es el Espíritu Santo el que lo va a ir guiando, como en el caso de la corriente del río, hasta que ya está flotando y está a merced del río que lo lleva a donde quiera ir. Sí. Por eso la importancia de profundizar en la palabra. Por eso me interesaba que decía que las gradas comenzaban al pie de esta puerta. Sí. O sea, de que cuando nosotros profundizamos la palabra, como decías, uno puede empezar a elevar, a subirse a un nivel espiritual, que es lo que Dios quiere. Amén. Porque la misma palabra nos dice que somos herederos, pero mientras el heredero es niño, no puede disfrutar de esa herencia. Pero a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos a dar la estatura donde ya podemos tomar de esas herencias que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué es que no se puede adorar si no hay limpieza? Bueno, eso le pasó a aquel personaje del libro de Josué, ¿verdad?
Acam, ¿por qué no pudo adorar? Tenía un pecado escondido debajo de su tienda, y la tienda representa a nosotros, representa tu cuerpo. ¿Y por qué lo tenía debajo de ahí? Porque él creyó que jamás iba a manifestar. Y lo más tremendo es que aquí que Josué representa al Espíritu Santo. Entonces tuvo una confrontación con el Espíritu Santo, como lo tuvieron aquellos dos personajes en el libro de Hechos capítulo 5 con Pedro, que le mintieron al Espíritu, no a Pedro. Entonces vino Josué y dijo: pongan a todos a adorar. Y el que no pueda adorar, él es el culpable. Qué tremendo que rema de parte de Dios para José, para representarlos, y dice que este personaje era alguien bien importante en medio del pueblo de Israel, y había un edicto de parte de Dios que no se tomara nada anatema, y él fue y lo metió debajo de su tienda, y no solo se perjudicó a él, sino perjudicó a toda su casa y toda su descendencia. Entonces, no puedes adorar, hermano, si tú no estás siendo limpio por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un obstáculo. Por eso David decía: quita todos los obstáculos que de alguna manera no permiten que yo llegue delante de ti. Quítalos, límpiame. Y en el Salmo 25 él habla de su caminar, pero también habla de lavar. Ahora, algo importante, Víctor, a mí se me vino ahorita a la mente, es por qué cuando hacían el sacrificio al cordero le quitaban la cabeza, lo dejaban que se sangrara. Luego ya cuando lo abrían y lo empezaban de alguna manera a desollar, tenían que lavarlo. El otro día me puse a estudiar eso y me llamó mucho la atención. Dice que tenían que lavar porque dentro de los intestinos se quedaban secuelas de sangre inmunda. Y entonces tenían que lavar todo eso para que se lo presentaran a Dios. No solo tenía que ser un cordero perfecto, sino limpio. Exacto. Y eso es lo que viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, una iglesia limpia. Entonces, la palabra viene y nos limpia, y por eso cuando usted está limpio con la palabra, usted puede llegar y hacer lo que hacía David, lo que le dijo a la Mical. Si por causa de, me dices que soy malo, que me veo mal, por causa de Jehová me volveré más vil. Y eso es lo que hacía David. Fue un destello de un desatar en David para alabar a su Dios, aquel que lo había tomado detrás de la majada para llevarlo a ser rey. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una invitación para todo aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Posiblemente usted está sintonizando este programa y nunca le ha dado su vida a Cristo. Bueno, yo creo que hoy es una muy buena oportunidad para que usted le rinda su vida a Él. Y si usted quiere reconciliarse, ha dejado de ir a la iglesia, bueno, también este es un tiempo muy propicio para que vuelva a buscar del Señor. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, ¿por qué no repite conmigo esta oración? Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Sí, Señor. Te pido perdón. Espíritu Santo, me arrepiento de mis pecados. Señor. Te acepto. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por haber muerto por mí, sí, Señor, en la cruz del Calvario. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tu nombre hoy ha sido inscrito en el libro de la vida. Que hoy hay fiesta en los cielos, porque nuestro Padre Celestial se regocija de que un hijo más ha vuelto a la casa de Dios. Si tú quieres que te demos seguimiento en ese paso tan importante que has tomado el día de hoy, nos puedes llamar. El teléfono a llamar es área 323-789-1665 y nosotros te vamos a estar dando seguimiento espiritual. Te vamos a dar indicaciones cómo tú puedas venir aquí a la iglesia local, o si estás en otra área de los Estados Unidos o inclusive en Latinoamérica, nosotros te podemos dar la dirección de una iglesia de LIM cerca de donde tú vives. Bueno, el tiempo ya casi nos apremia aquí. ¿Y por qué nosotros como hijos debemos de estar constantemente limpiándonos y lavándonos de la palabra? Ya para concluir. Mira, Víctor, veíamos aquí las puertas asociadas con esta puerta. Y la puerta asociada es la del muladar. Sabemos que por ahí se saca todo lo sucio y que los levitas, los que están consagrados para el servicio del Señor, no podían pasar por ahí. Luego vemos la puerta de la fuente,
que es el fluir del Espíritu Santo también por medio de la palabra, y luego está la puerta del agua. Estas tres puertas, tan asociadas. ¿Por qué nosotros tenemos que estar escuchando constantemente la palabra de Dios? Porque mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, el por qué a ellos se les había dejado como una ley testimonial para ellos, de que tenían que estudiar la Torah constantemente, que esa era la ley de Dios, que la tenían que ellos estudiar, porque después tenían que salir y darle clase al pueblo, instituir lo que era la ley social, pero la ley mandatoria de santidad para Jehová. Entonces usted se tiene que llenar de la palabra, tiene que estarse limpiando. ¿Por qué? Porque si usted es padre o madre o hijo o hermano o está dentro de esta sociedad, a usted le va a tocar que llevar esta palabra, enseñárselas a otros, a instituir el reino de Dios en este mundo, en esta sociedad, a través de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros estemos constantemente limpiándonos con la palabra, hasta que cualquier secuela que se haya quedado, cualquier virus pecaminoso en nuestra vida sea limpiado con la palabra, porque sabemos que cuando usted sufre de una herida, ¿qué es lo que hace? Le limpian con agua, claro, usan otros químicos para que no se infecte su herida, pero lo primero que usan es agua, y agua limpia, pura, alcalina, de lo mejor, para que empiece a erradicar toda infección, y eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Amén. Sí, porque pudiera alguien decir, bueno, eso es caer en un fanatismo, estar yendo constantemente a la iglesia, pero en realidad, para nosotros tener un verdadero crecimiento en nuestra vida espiritual y así poder ver a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar constantemente acudiendo a esa fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, alguien me pudiera decir, bueno, Dios está en todo lugar, y yo estoy de acuerdo con eso, Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Así como al profeta le dijo, vete al arroyo, ahí se te va a dar de comer. Así también nuestro Señor Jesucristo nos dice, ve a la iglesia, que ahí es donde yo voy a enviar el alimento, ahí es donde yo me voy a manifestar, ahí es donde yo te voy a sustentar. Es por eso de que nosotros, entre más frecuentemos esa agua, como decía mi hermano Tachito, más limpios vamos a estar de toda contaminación. Contaminación que nosotros adquirimos a veces hasta sin querer, porque está en todos lados. Este mundo está contaminado, es una tierra minada que no se puede caminar así simplemente. Tenemos que estar caminando bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo y instruidos por la palabra de Dios. Bueno, este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Gracias por su sintonía y esperamos verlo en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.